en Libre Opinión y la licenciada Juana de los Santos con toda la información internacional. Juana, muy pero muy buenos días aquí en Libre Opinión. Luego de un pequeño corte ya estamos nuevamente contigo en el aire. Muy buenos días, Carlos, para vos y para toda la audiencia. Bueno, hoy le vamos a contar a nuestra audiencia, Carlos, qué pasó en la cumbre de la OTAN, que se llevó a cabo en Lituania el día 11 y 12 de julio en su capital, en la ciudad de Vilnius. Y, a ver, Carlos, vamos a introducir otro tema al final también, que importa a la Argentina. Lo que pasó en la cumbre de la OTAN, Carlos, le tiene que importar a la política argentina y más específicamente a nuestro ministro de Economía, Sergio Massa. Es importante que en la Argentina se empiecen a seguir al pie de la letra todos estos temas de relevancia geopolítica, Carlos, porque muchas de las decisiones que pueda tomar Argentina para su futuro van a estar atadas a un escenario internacional que cada vez se pone más y más complejo. Pero bueno, vamos a explicar las tres cuestiones principales de esta cumbre de OTAN de 2023. La primera, la incorporación de Suecia a la alianza estratégica. La segunda, ¿qué pasa con el tema de Ucrania? ¿Se incorporaba Ucrania? ¿No se incorporaba? Tercer tema, cuestión China con respecto a OTAN. Así que bueno, vamos a empezar, Carlos, hablando de Suecia. Vos sabés, Carlos, que unos días previos a esta cumbre se realizaron dos reuniones muy importantes. La primera, la del presidente Biden con el premier sueco Ulf Kristersson, perdón, nombre muy difícil de pronunciar, en donde básicamente manifestó todo su apoyo para la incorporación de Suecia a la alianza estratégica. Días después, y por pedido de los miembros de los países miembros de OTAN, se llevó a cabo la reunión más compleja y más difícil, que es la del el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, justamente también con el primer ministro, con el premier Ulf Kristersson. Y recordemos, Carlos, que fue básicamente Turquía era quien estaba trabando la incorporación de Suecia, pero bueno, vamos a tratar de entender por qué Turquía trababa esta incorporación. Hay una cuestión que viene desde hace muchísimo tiempo y nosotros cuando tocamos el tema de las últimas elecciones suecas lo desarrollamos más extensamente, que tiene que ver con la actividad terrorista del Partido de Trabajadores del Kurdistán en el sur del país, en el sur de Turquía. Por este motivo, Tayyip Erdogan tiene una política muy férrea a nivel internacional de solicitar la extradición de todos los terroristas que cometen delitos adentro de Turquía. ¿Qué pasa con Suecia? Bueno, Suecia, de algún modo, y debido a su legislación, habilitaba un cierto refugio, una cierta presencia de algunas personas que estaban siendo buscadas por Turquía, acusadas específicamente de crímenes de terrorismo. Esto lo que motivó es que en sucesivas oportunidades Erdogan negara la incorporación de Suecia a la alianza estratégica. Básicamente lo que en esta última reunión se preguntó es cómo puede Turquía confiar en un país en donde los terroristas caminan por las calles. Bueno, la respuesta que recibió Erdogan es que Suecia hizo algunos deberes para incorporarse a esta alianza y cambió algunas leyes de contraterrorismo e hizo una enmienda en su constitución para poder integrarse, con lo cual esta cuestión de extradiciones empezaría, digamos, de algún modo a resolverse. Erdogan también reiteró el pedido de extradición del clérigo suní Fethullah Gulen y otros miembros del Partido de Trabajadores del Kurdistán. Pero también Turquía, Carlos, puso otras condiciones para que Suecia ingrese en la alianza defensiva. ¿Y por qué pone estas condiciones? ¿Por qué Turquía se pone tan duro? Bueno, básicamente porque Turquía, Carlos, aporta el segundo ejército más importante a la OTAN después de los Estados Unidos, y algunas cuestiones para él son importantes en cuanto a negociar el ingreso de Turquía. Estas cuestiones básicamente tienen que ver con la posibilidad de ingreso de Turquía a la Unión Europea. Sabemos que hay algunas cuestiones en Chipre que
que impedían eso. El tema, digamos, de volver a reingresar en un programa de F-16 de los Estados Unidos, hubo ahí algún cortocircuito debido a que Turquía en su momento compró armamento a Rusia. Y también hay una cuestión acá, Carlos, que tiene que ver que finalmente operó en forma positiva a que en principio Erdogan habilite el ingreso, que tiene que ver con la situación del Mar Negro. ¿Y por qué? Porque como también hablamos en diversas ocasiones, cada vez más Rusia empieza a mostrar ambiciones crecientes con respecto al dominio del Mar Negro, y esto es algo que preocupa muchísimo a Turquía. Recordemos que en su momento, con la guerra de Ucrania, Turquía lo que hizo fue cederle drones a Ucrania para que de algún modo pudiera utilizarlos, y dicho y hecho, fueron utilizados justamente contra algún tipo de embarcación rusa en el Mar Negro. Y acá es donde nosotros podemos ver el cambio más interesante de Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía, como siempre dijimos, es un país como muy pivotante con respecto a sus relaciones entre Oriente y Occidente, entre Rusia, China y lo que tiene que ver con Occidente. Y acá parecería ser que Turquía eligió volcar y darle una preponderancia a sus relaciones con Occidente. Así que esto vamos a tener que ver qué pasa un poco más adelante, sobre todo con las relaciones con Rusia, que eran buenas. Erdogan tenía buenas relaciones con Vladimir Putin. Así que bueno, el segundo punto importante tiene que ver con Ucrania, vamos a decir, para finalizar la información anterior, que Erdogan aceptó la incorporación de Suecia a la alianza, pero puso como condición, digamos, la ratificación, está todavía pendiente la ratificación del Parlamento turco, que recién se llevará a cabo en el mes de octubre. Vamos a hablar ahora de Ucrania, Carlos. ¿Qué pasa con Ucrania? Bueno, Ucrania en este caso no fue incorporada a la alianza defensiva. Básicamente, a ver, el comunicado de OTAN lo que dice es que los pasos para una futura incorporación de Ucrania se están dando, no son tan específicos. Acá lo que tenemos que recordar, porque, bueno, por supuesto, esta situación tiene gente a favor y gente en contra. Tenemos que recordar que OTAN es una alianza defensiva. ¿Qué quiere decir que es una alianza defensiva? Que no es una alianza pensada para entrar en guerra, sino para producir una disuasión convencional, sobre todo con respecto a Rusia en Europa. Disuasión convencional quiere decir que ellos, incorporan ejércitos soberanos, por decirlo de algún modo, a modo de disuasión convencional, y los coordinan conjuntamente. Pero esto de ningún modo quiere decir que OTAN está pensando en entrar en guerras o en declarar guerra. Simplemente lo que hace es actuar a modo de disuasión convencional. Dicho sea de paso, para algunas personas que todavía no comprenden el concepto, cuando OTAN incorpora países, lo que hace es alargarse, no se extiende. ¿Por qué? Porque justamente OTAN no invade territorios, sino que lo que hace es acordar libremente con países soberanos, es un acuerdo libre entre países, en donde los países miembros primero deben aceptar a un país que desea incorporarse. Esto es una diferencia sustancial muy importante en materia de seguridad, sobre todo cuando empiezan a haber argumentos del tipo de que OTAN es una amenaza para Rusia. La realidad es que OTAN hoy se está alargando debido a la hostilidad rusa, o sea, no es al revés. Desde el momento de la invasión a Ucrania, OTAN incorporó primero a Finlandia y ahora está incorporando a Suecia, o sea, está defendiendo un poco más la zona del Mar Báltico. Va a tener muchísima mayor disuasión convencional la zona del Mar Báltico. Recordemos que ahí está cerca del Mar Báltico la base de Kaliningrado, de Rusia. Entonces, el tercer punto importante, y acá Sergio Massa, por favor, ministro Sergio Massa, tome nota de esto que le voy a decir con respecto a las conclusiones de OTAN, con respecto a China. Bueno, el comunicado con respecto a China dice lo siguiente, que se registra que China tiene actividad híbrida maliciosa
ciberoperaciones con retórica de confrontación y de desinformación, y acusa a Beijing de subvertir las reglas del orden internacional, incluyendo los dominios espacio, recordemos base de Neuquén, ciber y marítimo, recordemos la posible la posibilidad de la construcción de un polo logístico en Tierra del Fuego. Esto es muy importante. Es importante este comunicado, Carlos, por una cuestión fundamental. Subió el tono con respecto al comunicado del año pasado, que era inespecífico en cuanto a declarar a China como una amenaza, e identifica áreas de preocupación específica. Y esto, Carlos, es muy importante para la Argentina, sobre todo si tiene planes con respecto a China, porque la percepción internacional en el ámbito de seguridad con respecto a China en la Alianza Atlántica está cambiando vertiginosamente. Déjame decirte también, Carlos, que participaron también de esta cumbre 4 países del Indo-Pacífico, en donde se está poniendo muchísimo la atención con el tema de Taiwán. Estos países que participaron fueron Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Australia, y estos países, por una cuestión de pedido de algunos países miembros, de querer seguir manteniendo una buena relación con China, pidieron a Jens Stoltenberg, el secretario general de OTAN, que mantenga encuentros por separado con estos países, que no mezcle los tantos, por decirlo de algún modo. Así que, Carlos, esto está cambiando vertiginosamente. Un tema de mucha preocupación esta semana, Carlos, y que también tiene que tomar nota el ministro Sergio Massa, tiene que ver con las Islas Salomón y tiene que ver con un acuerdo de cooperación policial que firmó esta isla con Beijing en el marco de muchísimo secretismo hasta el año 2025, que mantiene en muchísimo vilo y en muchísima preocupación a los países de la región Indo-Pacífica. Todos recordamos lo que hizo la Ley de Seguridad Nacional con Hong Kong. Todos recordamos los niveles de represión, pero esta idea de que Beijing empiece a tomar países que tienen alguna debilidad en materia económica y que rápidamente les haga firmar acuerdos secretos, que pueda incluir el desembarco de policía china o militares chinos en los países, Carlos, preocupa muchísimo. Es de una preocupación muy grande. Realmente la Argentina tiene que empezar a mirar estas cosas con muchísima seriedad. Y vamos a decir algo, Carlos, si quiero escuchar tu opinión con respecto a lo del tema del acuerdo, de todo lo que está pasando con el FMI, que fue una semana de muchísima desinformación, de dichos y desdichos, de acusaciones infundadas, en donde se acusa a economistas de la oposición de accionar directamente sobre el directorio del FMI para que la Argentina no reciba un crédito. Lo cierto es que también hubieron muchísimos rumores acerca de del director chino del Fondo Monetario, informando al Fondo Monetario que si ellos no otorgan el crédito, la línea de crédito para la Argentina de acá a fin de año, directamente China se va a hacer cargo de nuestra deuda. Esta es una instancia peligrosísima, Carlos. Esta es una instancia que tiene un riesgo soberano para la Argentina y tiene un riesgo en materia de seguridad. El ministro de Economía, Sergio Massa, puede poner todas las excusas que quiera. Entiendo que estamos en un año electoral. Yo no soy economista, Carlos, y esto siempre lo quiero decir fehacientemente. Yo no puedo dar opinión realmente de rumbos económicos que debe tomar la Argentina, porque no es mi métier, no es lo que yo estudio. Pero sí lo que te puedo decir, Carlos, es que cualquier situación que excluya a China de la ecuación va a ser va a ser mejor para la Argentina que entrar directamente con una dependencia económica china, porque puede existir el gran riesgo, Carlos, de que nuestra seguridad esté en peligro y de que en este contexto internacional, en donde China es percibida como ya en forma un poco peligrosa, China puede intentar utilizar a la Argentina en alguna cuestión en materia de seguridad o en algún conflicto. Por favor, evitemos ese camino. Bueno, lo que vos acabas de decir resume un poco lo que iba a comentar yo. Puedo llegar a agregar
que el señor Massa, o ministro Massa, precandidato, bueno, está de los dos lados del mostrador, pero ha hecho acusaciones serias e infundadas, porque una acusación tiene que tener nombre y apellido. Hubo una desmentida por parte de los economistas de la oposición con relación a ese tipo de pedido de cortarle a la Argentina las vías de crédito para que el país colapse, por un lado. Por otro lado, ayer en un programa de prestigiosa data, mostraron las notas o cartas que en su momento los gobiernos o del tinte político del cual en este momento dirige la nación, en su momento hicieron lo propio con el Fondo Monetario para que el gobierno que estaba de turno, que no era de su tendencia, estamos hablando Ujú. peronismo, no peronismo, sí le recomendaron al Fondo Monetario que no apoyaran los créditos a la Argentina. Realmente esto lo único que hace demostrar es que la poca seriedad y la irresponsabilidad de los funcionarios argentinos con relación a nuestro país. Como vos decís, caer en manos chinas es, no digo que no comerciemos con China, cuidado, Ujú. pero caer en la dependencia de un país como China, donde tiene un régimen eh, capitalista, entre comillas, muestro las manitos, mentiroso, porque sabemos que es un régimen represivo y que es capitalista para sus conveniencias y no para las conveniencias de los demás. O sea que en su perinola dice siempre, tomo todo, todo para mí, nada para el otro. Entonces abramos los ojos. Pero claro, lo que pasa de que la inoperancia de aquellos que nos gobiernan hoy, ¿eh? hacen que vean en China un salvavidas. Que la realidad es que el salvavidas es de plomo para el país. Porque acá hay varias situaciones que se están jugando. Una son las inmensas riquezas que Argentina tiene en su suelo, en su mar, ¿m? Y la inmensa, ¿cómo podría decir? Los inmensos puntos estratégicos como nación que la Argentina tiene en sus costas y, por qué no decirlo, también en la cordillera de los Andes, donde colocar allí un radar es manejar y estar con el ojo en todo el mundo. ¿Mm? Esto, esto lo sabemos, lo mismo que los temas satelitales. Entonces, o los extremos del país, la Patagonia, por supuesto, allí en Tierra del Fuego. Eh, realmente, toda esta gente que habla de la dependencia norteamericana, el imperio y demás, me pregunto, ¿China qué es? Entonces, me da vergüenza ajena, me da vergüenza ajena, como los carpetazos, como estas pasos que fueron preparadas, no para competir, sino para hacer una gran estadística nacional, tener una encuesta nacional y a su vez volver rico a personas que ni siquiera van a figurar porque se han triplicado y cuadruplicado los sellos políticos por el dinero que el gobierno pone para estas agrupaciones políticas para competir en las pasos. Luego, si no entran, el dinero igual se lo quedan. Entonces, este es un gran negocio que inventó Néstor Kirchner, y lo digo con nombre y apellido y me hago cargo, para ver cómo les iba a ellos. Y de acuerdo a cómo les iba a ellos, poner en marcha un plan platita. ¿Mm? Las internas deberían ser en cada partido, como fueron siempre, abiertas. O sea, vos sos partidario de, no sé, eh, el Gran Avivamiento Nacional, vamos a poner el nombre de un partido. Y bueno, los que lo fundaron, ese partido, compiten en interna y la gente que quiera competir para elegirlo, va y lo hace. ¿Sí? Punto. Y el Estado se ahorra miles de millones de pesos. Y luego, bueno, van a las presidenciales. Y si no, va a ser como se hacía antes. Se presentaban las listas, se hacía la campaña política y se votaba. Y se acabó este gran negocio y esta gran estadística nacional para saber cómo estoy colocado
y actuar en consecuencia. ¿Mm? Entonces, cuando volvamos a las bases de Alberdi, cuando realmente respetemos la Constitución, cuando tengamos jueces probos, cuando hagamos juicios políticos a los jueces y a los políticos que no se comportan como deben ser y evitando las chicanas y las amistades que hay detrás del Congreso, donde todos se pelean y después toman y negocian el café juntos, entonces seremos un país en serio. Mientras tanto, olvídate, como yo dije en uno de los bloques, los jóvenes haciendo cola en los EGP para sacar el pasaporte, los del medio pensando qué hacen, si tienen algún tipo de recurso para irse, y los de arriba o los de mayor edad resignándose a lo que venga. Las empresas ni hablar, las multinacionales se van o venden por pocos pesos a algún amigo del gobierno su empresa, las medianas poniendo un pie en Uruguay, en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Chile, y las pymes, las pequeñas, directamente se funden. Ese es el panorama de la Argentina. Como también dije que el 6% es una mentira, y me hago cargo, es más cerca del 8 que del 6. Y seguramente van a decir que Julio tuvo un 5,5. Que vayan al supermercado a ver si es 5,5. Que vayan a comprar papel higiénico nomás, arriba de 1.000 pesos. Y ya el billete de 2.000 cuando salió perdiendo. Así que, ¿qué querés que te diga, Juana? A veces callo por misericordia, callo por amor a mi país y espero que lo que venga sea mejor y que realmente hagan los cambios que tienen que hacer mirando la necesidad de la gente. Porque el ajuste tiene que venir, desgraciadamente, pero tiene que ser un ajuste donde se vea y se mire a aquellos que están más necesitados. 40% de pobreza, más del 10% de indigencia. Gente que pasa de grado sin saber leer y escribir, que es lo peor. Entonces, ¿qué formamos? ¿Idiotas útiles ideológicos? Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Qué nos va a dar la Argentina, el devenir de la Argentina dentro de 20 años? Con gente que no tiene capacidad de entender un texto. Es terrible, ¿eh? Mirá, me salgo de lo que es política internacional, pero me diste un poquito el pase con lo nacional. Y realmente, realmente, yo, pese a mi edad, tengo fe que vamos a salir. Pero para salir hay que elegir gente proba y honesta. No un Mesías. Mesías hay uno solo y se llama Jesucristo para los cristianos. Podrá ser Alá para los musulmanes, podrá ser Jehová para los judíos, pero Salvador hay uno solo. Así que, señores, votemos ideas y personas honestas que sepan rodearse de personas probas y también honestas. Es la única manera que la Argentina va a salir adelante. ¿Hay planes? Sí que hay, pero hay que tener la firmeza de llevarlos adelante y no sentirse de alguna manera contra la pared porque 20 que no tienen ni idea de lo que es los valores se opongan. Ahí cerré. Sí, Carlos, bueno, a mí nos hemos extendido hacia política nacional. Yo siempre trato de opinar más de cuestiones internacionales o echar un poco de luz de cuestiones internacionales sobre la política interna. A ver, coincido con tu análisis y voy a cerrar con algo que me parece fundamental. En este momento todo el arco político está muy entretenido con las elecciones. Estamos en medio de una campaña con unos niveles de agresividad que yo prácticamente no recuerdo que se hayan percibido en años anteriores. Y la realidad es que es muy peligroso en este momento que la política, sobre todo el Congreso, porque parecería, viste que vienen las elecciones y parecería ser que gran parte de los legisladores se toman como una suerte de vacaciones electorales hasta que las elecciones pasan. Bueno, la Argentina no puede darse ese lujo.
El escenario internacional es muy cambiante, es un escenario de muchísima tensión, una tensión como no se ve desde hace décadas. Y realmente, a ver, la ecuación geopolítica que elija en este momento la Argentina la va a determinar en la próxima década o décadas. Entonces, atención, a ejercer el control parlamentario, a citar al ministro para interpelarlo, a pedir los acuerdos, a pedir que se muestren los acuerdos que se firman. Hay que entender qué es lo que está firmando la Argentina con China. ¿Mm? Hay que entenderlo. Hay que entender la ecuación geopolítica de la Argentina. La Argentina lamentablemente no es un país central, es un país periférico, es un país con serios problemas económicos, con muchísima debilidad económica en este momento. Es muy maleable en este momento, es muy débil a nivel internacional porque nosotros estamos todo el tiempo tratando de subsanar nuestras cuestiones internas. Nos cuesta mucho pararnos desde la convicción como país del rumbo que tenemos que seguir, porque siempre la Argentina parecería ser que por nuestra clase política y por las decisiones que toman constantemente estamos como en un estado de mendicidad permanente, en donde entramos en el juego de la extorsión entre potencias, o sea, ver qué le saco a China, ver qué le saco al fondo, ver qué le saco a Estados Unidos, ver qué le saco a Europa. No funciona así, no funciona así. El mundo, si entra en una cuestión mucho más compleja, a ver, una guerra en el Indo-Pacífico, Dios quiera que no, Dios quiera que eso no ocurra nunca, la Argentina puede estar a tiro de recibir serias sanciones internacionales y de quedar aislada si queda del lado equivocado del mundo. Exactamente. Entonces tenemos que estar atentos y nuestra política tiene que estar atenta. Y como vos dijiste, Carlos, esto no se trata de no comerciar con China, pero de lo que se trata es de abrirse a comerciar con otros países del mundo que sí están interesados en nuestros productos. Puedo citar el caso de la India, Ujú. desarrollar relaciones muchísimo más sanas a nivel internacional. Es cierto que para la Argentina es difícil encontrar mercados en Europa, es cierto que Estados Unidos no es un mercado de destino para la Argentina, pero podemos encontrar otros países, podemos encontrar a Corea del Sur, podemos encontrar a la India, podemos encontrar otros horizontes y adivina quiénes son los que generalmente hacen todo para que eso no ocurra. Entonces, necesitamos, o sea, necesitamos dejar de lado esta dependencia con China que nos convierte solo en un país que vende granos y tienen un pie puesto en el litio, por supuesto, porque como el litio es un insumo estratégico para los Estados Unidos, a ellos les interesa poner un pie encima del litio argentino para hacernos entrar en una guerra que no nos pertenece y la Argentina está siendo muy perjudicada. Por eso yo me asusto mucho, Carlos, cuando acá hay políticos que te hablan de que la Argentina tiene que depender 100% del litio para un programa económico. Ujú. Señores, miren al Congo. Miren lo que pasa en el Congo con el cobalto. La Argentina tiene que desarrollar toda su economía. La Argentina tiene un gran capital humano para proveer servicios, podemos proveer bienes intermedios. Es una locura la estrategia comercial y económica de la Argentina en materia de exportaciones. Ujú. Hay que decirlo, Carlos, hay que decirlo. Así que bueno, nada más, no me quiero poner mal, No, nada más. no, de todo lo que dijiste, gran responsable el, 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 el ministro Cafiero. Pero bueno, dejémoslo ahí. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Gracias, Juana. Muy, pero muy buen fin de semana para vos y tu familia. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buen fin de semana para vos, para tu familia, para toda la audiencia y siempre le mandamos un gran cariño a mis compañeros de Libre Opinión, a Señal Argentes y a Julio Montarón. Ok, Muchas gracias. gracias, gracias. Pasaba, por supuesto, la licenciada Juana de los Santos, ustedes la vieron. Espectacular como de costumbre en todas sus apreciaciones. Eh, Ella se despidió agradeciendo a Julio Montarón, por supuesto, y a la señal Adgentes. Se suma también Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, a la señora Claudia Megna, agradecidísimos porque toman nuestra transmisión, tanto la señal Adgente como Segundo Enfoque. Pequeña pausa y ahora tengo la frutilla del postre, no, no se vaya, quédese ahí, no toca bautón, como decía Alberto Olmedo, lo tengo al rabino
Fernando Slagen. Enseguidita aquí, ¿dónde? En Libro Opinión. Pequeña pausa y ya lo tenemos al rabino con nosotros.